Hola amigos de YouTube, bienvenidos a su canal Aprendiendo de Cero. En esta oportunidad les traigo un ropero cómoda para niño o niña. Un mueble bastante útil y necesario en el hogar. En este tutorial les vamos a enseñar la estructura del mueble, su metodología de armado y el dimensionado de las piezas. Este mueble presenta una estructura y dimensiones generales. Presenta una altura de 1,90 m, una profundidad de 45 centímetros y un ancho de 90 centímetros. Muy bien, vamos a ir en este caso observando la estructura interna del mueble. Vamos a retirar las puertas que corresponden a la parte donde colgamos la ropa. Entonces aquí podemos observar quitando las puertas un amarre en la parte de atrás que le da estabilidad al mueble y además también le da, en este caso, más soporte al techo del mueble. Muy bien, hemos retirado los cajones y podemos ya observar de manera clara la estructura interna de este mueble, ¿no? Como les hacía mención, aquí en la parte superior tenemos un amarre. Tenemos una división interior que separa la cajonera de la parte de lo que corresponde en sí a la parte de donde colgamos la ropa. También tenemos la parte del zócalo, ¿sí? De la base del mueble. Vemos cómo se forma esta estructura. Entonces, ya al poder observar la parte interna del mueble, vamos a quitar también la trasera. Entonces nos podemos dar cuenta que no presenta una estructura compleja, no es una estructura básica que nos va a ser muy fácil de armar. Entonces le animo a todos ustedes, a todos aquellos amigos que siguen el canal Aprendiendo de Cero, que no tenemos muchos conocimientos de carpintería, que quizás por primera vez nos estemos animando a armar un mueble, que no es nada complicado, no es algo fácil. Simplemente hay que tener en consideración algunos criterios, manejo pues de un atornillador, ¿no? De manejar nuestras herramientas básicas para que nosotros podamos nosotros mismos armar nuestros propios muebles y, como siempre les indico, ahorrarnos también un poco de dinero, ¿no? Que eso es muy importante. Muy bien, comencemos entonces con el dimensionado de las piezas, ¿correcto? ¿Qué piezas presenta este mueble y cuál es el dimensionado? ¿Correcto? Entonces comencemos. Muy bien, veamos ahora el dimensionado de las piezas. Como puedes observar, tenemos la estructura del mueble en general y tenemos la estructura del cajón. Muy bien, comencemos con el cuerpo del mueble. El cuerpo del mueble lo hemos denotado por cada pieza por una letra distinta, ¿correcto? Los laterales lo hemos denotado por la letra A, en este caso el zócalo por la letra B y las divisiones interiores por la letra C, un amarre superior por la letra D y las puertas por la letra X. Veamos ahora el dimensionado. La pieza A necesitamos, en este caso, tiene una dimensión de 1,90 m por 45 centímetros. Necesitamos dos piezas para el armado de este mueble. La pieza A. La pieza B, que sería el zócalo, ¿sí? Necesitamos en este caso dos piezas, correcto, para formar el zócalo del mueble, cuyas dimensiones son de largo 86,4 centímetros y de altura 8 centímetros nada más. Necesitamos dos piezas. La pieza C, que vendría a formar la base del mueble, el techo y la división interior, presenta una dimensión que es, en este caso, el espacio entre los dos laterales, que es de 86,4 por 45 centímetros, que es la profundidad del mueble. Necesitamos, como usted puede observar, necesitamos tres piezas.
Luego tenemos la pieza D, que es esta pieza, que es el amarre del mueble, ¿no? Que sirve obviamente para darle estabilidad y también un poco de, digamos, que el techo del mueble sea un poco más firme, ¿no? En este caso podamos colocar sobre el techo algunas cosas, ¿no? Y de esta manera el mueble también es, en este caso su estructura, aguante cierto peso, ¿no? Entonces las dimensiones de esta pieza, la pieza D es de 86,4, que es el espacio entre los laterales, por una altura de 10 centímetros, solamente una pieza. ¿Correcto? Entonces, miren, no son muchas las piezas que necesitamos para en este caso el cuerpo del mueble, y pasemos a indicar el dimensionado de las puertas. Necesitamos dos puertas, en este caso tienen la misma dimensión, le hemos denotado por la letra X, cuyas dimensiones son de 100,6 centímetros de altura y de ancho de 44,7. Necesitamos dos piezas. Correcto, entonces ya tenemos las dimensiones, el dimensionado de las piezas del cuerpo del mueble. Ahora pasemos a dimensionar el cajón. En este caso, nuestro ropero va a presentar 3 cajones grandes, y pasemos a indicar el dimensionado de cada una de sus piezas. Entonces, para el cajón necesitamos, en este caso acá, la pieza M, que presenta una dimensión de 40 centímetros por 22,1 centímetros. Necesitamos 6 piezas, ya que tenemos 3 cajones, ¿no? 2 piezas por cajón. También tenemos la pieza N, ¿sí? Que necesitamos por cajón 2 piezas, cuyas dimensiones son de 80,2 por 22,1 centímetros. Necesitamos también 6 piezas. Y finalmente, la contratapa del cajón, que lo hemos denotado por la letra T, cuya dimensión es de 89,8 por 26,7 centímetros. Necesitamos 3 piezas. Correcto, entonces de esta manera ya hemos dimensionado tanto todas las piezas del cuerpo del mueble como las piezas del cajón. Necesitamos también para el fondo del cajón, en este caso, el fondo lo vamos a trabajar con una, en este caso con una melamina de 3 milímetros, ¿no? Cuyas dimensiones son de 83,8 por 40 centímetros. Necesitamos 3 piezas, una para cada cajón. Y finalmente, la trasera, que va a cubrir la parte posterior del mueble, también es una pieza de 3, en este caso 3 milímetros de espesor, cuyas dimensiones son de 185 centímetros por 90 centímetros. Necesitamos solamente una pieza. Entonces, de esta manera ya hemos dimensionado totalmente todas las piezas que vamos a utilizar en el armado de este mueble. Muy bien, pasemos ahora a explicar la metodología de armado, cómo vamos a comenzar a armar este mueble. Muy bien, comencemos primero tomando la pieza A, que son los laterales, los dos laterales. Vamos a comenzar armando el zócalo del mueble con la pieza B, ¿sí? Con los dos zócalos, correcto, uno en la parte de delante y otro en la parte de atrás. Y aquí le vamos a dar un pequeño detalle. En esta parte, en la parte de delante, vamos a separar o vamos a colocar la pieza dentro, en este caso ingresando 18 milímetros, que es el espesor de la melamina que estamos utilizando. No, vamos a ingresar, como usted puede observar, 1,8 centímetros o 18 milímetros, ¿no? Para darle cierto detalle al mueble en la parte del zócalo.
¿correcto? Una vez que hemos unido estas piezas, ¿sí? Los unimos con tornillos. Podemos colocar dos tornillos aquí, ¿sí? Dos tornillos en ambas caras, en ambos laterales, y fijamos estas piezas, ¿correcto? Entonces vamos armando lo que es el cuerpo básico del mueble. Ahora coloquemos el techo del mueble, que también lo hemos denotado por la pieza C, que va, esta pieza la ubicamos entre los dos laterales, correcto. Como usted puede observar, esta pieza la vamos a ubicar en esa posición que usted puede observar, ¿no? Atornillamos también, utilizamos los tornillos para fijar estas piezas. Entonces ya ahí tenemos, estamos avanzando ya con el cuerpo del mueble. Ahora, para darle estabilidad a todo esto, vamos a ubicar en la parte de atrás, vamos a ubicar el amarre, ¿sí? Vamos a ubicar aquí un amarre para darle estabilidad al mueble, correcto. Un amarre que vendría a ser la pieza D, que tiene una, digamos, una altura de 10 centímetros, ¿no? Entre los dos laterales también. Mire cómo estamos ubicando esta pieza, ¿sí? Entre los dos laterales. Entonces, ya una vez que hemos fijado todo esto, vamos a ubicar ahora también la base del mueble, ¿sí? Ubicamos la base del mueble, y de esta manera ya el mueble, este cuerpo va a quedar totalmente estable, ¿no? Para que ya podamos comenzar a trabajar lo que corresponde a la parte interior. Entonces, aquí nosotros tenemos que dividir lo que va a ser la cajonera, ¿sí? Y lo que va a ser la parte donde colguemos, pongamos pues colguemos la ropa, ¿no? Entonces, ubiquemos esta división interior. Nosotros la hemos dimensionado a este mueble de tal manera que este espacio que nosotros vamos a tomar en cuenta aquí entre la base y la división interior va a ser de 78.40, correcto. En función a esto nosotros hemos tenido que dimensionar las piezas o los cajones, ¿no? Entonces tenemos que hacer acá algunos trazos, correcto. Miren, por ejemplo, digamos, en qué posición van a ir los cajones, ¿no? Desde donde hemos fijado la división interior, vamos a tomar una medida de 2 centímetros hacia abajo, ¿sí? El cajón tiene una altura de 22,1 centímetros, entonces trazamos también esa altura que hemos indicado ahí. Entonces, para que nosotros podamos aquí saber en qué posición o cómo vamos a dimensionar los cajones, ¿correcto? Entonces, ya las dimensiones les hemos alcanzado, pero nosotros aquí estamos indicándole cómo en este caso ha sido repartida el espacio que corresponde a la cajonera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos veamos un pequeño plano, aquí tenemos un plano que corresponde a la parte interior de la cajonera, donde podemos ubicar aquí a los tres cajones. Podemos observar los tres cajones. Entonces, dentro de ese espacio, entre la división interior y el primer cajón va a haber un espacio de 2 centímetros. Entre cajón y cajón, ¿sí? Un espacio de 4.5 centímetros, ¿sí? Entre cajón y cajón, y en la parte inferior que queda con la base
queda con la base en este caso del mueble, ¿no? Vamos a dejar un espacio de 1.1 centímetro. Entonces con estas dimensiones, con este pequeño esquema, nosotros nos vamos a orientar también para saber exactamente dónde vamos a ubicar los cajones dentro de ese espacio, ¿correcto? Dónde vamos a ubicar los cajones y dónde vamos a ubicar las correderas también. Entonces recuerde siempre que las correderas usted las va a ubicar en el centro del cajón, ¿no? Entonces usted va a ubicar las correderas tomando en cuenta estos espacios que vamos a dejar entre cajón y cajón, entre la división interior y entre la base del mueble, ¿no? Es decir, entre todo el espacio que estamos utilizando, ¿no? Entonces, para que sepa exactamente dónde va usted a ubicar los cajones, ¿correcto? Entonces, a ver, estábamos aquí. Entonces, le decía que entre este espacio, entre esta división y el primer cajón, nosotros vamos a dejar 2 centímetros, ¿correcto? Y entre cajón y cajón vamos a dejar 4,5 centímetros. Y de la base, ¿sí? De la base, que es aquí, vamos a dejar aquí 1.1 centímetros de espacio para que desde ahí ubiquemos el último cajón, ¿no? Desde ahí ubiquemos el último cajón. Muy bien, entonces ubiquemos, antes de que ubiquemos los cajones, veamos cómo nosotros vamos a armar un cajón. Expliquemos cómo debemos de armar, en este caso, el cajón correspondiente a este mueble. Para ello, vamos a ver pieza por pieza. Correcto, tenemos lo que hemos indicado anteriormente en el dimensionado. Tenemos la pieza N, ¿sí? Tenemos la pieza N, que son las piezas más largas. Entonces hacemos una especie de sándwich con la pieza M. Miren, la pieza N va entre la pieza M, correcto, de esta manera. Atornillamos también, aseguramos con tornillos, ¿sí? Entonces esta debe ser la posición de las piezas en el armado del cajón, correcto. Y obviamente ya posteriormente colocamos la contratapa, ¿no? También atornillando por esta posición para asegurarlo, ¿no? Y esto ya lo hacemos al final, cuando ya tenemos ubicados correctamente los cajones, ¿no? Instalados. Entonces lo que quería que observen es cómo están dispuestas las piezas en el armado del cajón. Muy bien, entonces continuemos nosotros con el mueble en general. Entonces, una vez que tenemos armada ya la estructura básica de este mueble, entonces por decirlo ya no nos falta mucho. Entonces procedemos a ubicar los cajones, ¿correcto? Lo ubicamos, como ya les indiqué, tomando en consideración lo que hemos indicado en cuanto a los espacios que tenemos que dejar, ¿no? Entonces ubicamos el primer cajón, ¿sí? Ubicamos el primer cajón. Observamos que la profundidad del cajón es de 40 centímetros, el mueble tiene 45. Recuerde siempre que las correderas vienen en múltiplos de 5, ¿no? Vienen de 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y así sucesivamente. Esa es la medida en las que vienen las correderas. ¿Ya? Algo que también hay que observar aquí cuando uno dimensiona los cajones y los coloca dentro de un hueco, es tomar en consideración lo siguiente, ¿no? Que el espacio que debe existir entre los cajones y los laterales debe ser un espacio aconsejable de
1.3 centímetros, correcto, es el espacio que se le debe dejar para ubicar la corredera, para que el cajón entre cómodamente, ¿no? Lo mismo acá, también el espacio que estamos dejando acá es de 1.3 centímetros, correcto. Entonces eso es la consideración que hay que tomar en cuenta cuando uno va a dimensionar los cajones. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un espacio de 86.4, ¿ya? 86.4. Digamos, ¿no? Si usamos la calculadora, 86.4 es el espacio o el hueco de espacio que tenemos entre los dos laterales. Entonces a esto nosotros, bueno, le quitamos el espacio que van a ocupar las correderas, que es 1.3 de cada lado, que serían 2.6 centímetros. Entonces nos quedaría de espacio útil a utilizar solo para el cajón de 83.8, ¿no? Entonces, en función de esta medida ya dimensionamos las piezas en este caso del cajón, correcto, siempre tomando en cuenta el espacio que tenemos que dejar para las correderas. Muy bien, entonces tomando en consideración eso, nosotros ubicamos los cajones, ¿sí? Que ya han sido dimensionados. Ubicamos el otro cajón, los otros dos cajones restantes, y como les indicaba, el espacio que nosotros hemos dejado acá, el espacio que hemos dejado es de 2 centímetros desde la división interior, ¿sí? La división interior, y entre cajón y cajón hemos dejado un espacio de 4.5, ¿no? 4.5, correcto. Y en la parte final, aquí nosotros hemos dejado un espacio de 1.1, ¿ya? Entonces, tomando en consideración esos espacios que hemos dejado, para que usted ubique correctamente los cajones dentro de este hueco, ¿no? Entonces, como se puede dar cuenta, ya teniendo las dimensiones de los cajones, las dimensiones generales del mueble, no va a ser nada complicado que usted arme este mueble, ¿no? Es un mueble bastante fácil de armar. Terminamos ubicando las contratapas de los cajones. ¿Sí? Dándole cierta variación en los colores, correcto. Entonces, también algo que considerar acá cuando hemos colocado la contratapa en el cajón superior es lo siguiente. El espesor de melamina es 18 milímetros y nosotros hemos aquí, por ejemplo, hemos ocupado de ese espesor, hemos ocupado 0.8 centímetros nada más, o 8 líneas, correcto, para la contratapa del cajón superior. Entonces estamos dejando libre aquí en esta división 1 centímetro, que va a ser ocupado por la puerta, que viene en esta posición, y obviamente dejando una luz de 2 milímetros, ¿no? Y la misma luz que hemos dejado acá entre la contratapa, correcto. Usted ubica las contratapas de los cajones, también considerando que entre cada tapa de cajón hay que dejar aquí una luz de 2 líneas o 0.2 centímetros o 2 milímetros. ¿Ya? Entonces, con esas consideraciones siempre para poder ubicar correctamente las piezas. Entonces, en este espacio nosotros hemos dimensionado las puertas que ya hemos hecho mención. Entonces ubicamos las puertas. La puerta 1, miren, tomando en consideración lo siguiente, ¿no? Lo que yo les decía es que nosotros aquí hemos dejado una luz, ¿no? Una luz de 2 líneas. Ahí hemos dejado una luz de 2 líneas, correcto, para que la puerta abre y cierra correctamente,
¿no? Para que no tenga ninguna dificultad al momento de abrir y cerrar. Entonces, ubicamos también la otra puerta. También recuerde que cuando dimensionemos nosotros las puertas, hay que encargar pues al distribuidor que nos deje las perforaciones para las bisagras que nosotros vamos a necesitar. Correcto, entonces vamos a abrir la puerta a ver. Miren, nosotros tendríamos que dejar acá, indicarle al donde vayamos a hacer el dimensionado de nuestras piezas, que nos dejen aquí, en este caso para esta longitud de puerta, ¿no? Que son como 98 centímetros. Bueno, aconsejaríamos dejarle pues colocarle dos bisagras, ¿no? Entonces, realizar la perforación aquí de dos orificios en cada puerta para las bisagras cazoleta, ¿no? Y aconsejamos utilizar unas bisagras de 35 milímetros, ¿no? Que son las más recomendables. Correcto, entonces ya una vez que hemos ubicado nosotros las puertas, ¿no? De manera correcta, entonces vamos a proceder finalmente a ubicar la trasera del mueble. Aquí también mire, entre puerta y puerta, eso ya se ha considerado en el dimensionado, hemos dejado también una luz de 2 milímetros o 0.2 centímetros, ¿no? Aquí la puerta va a ras del lateral, ¿ya? A ras del lateral, como usted puede observar, ¿ya? Va a ras del lateral. Entonces, amigos, de esta manera nosotros, bueno, ubiquemos la trasera. Vamos a girar el mueble para observar cómo se ve desde la parte de atrás. Ahí tenemos los tres cajones, ¿sí? Tenemos las dos puertas ubicadas, ¿no? Usted puede observar la estructura del mueble y ubicamos la trasera, ¿no? Que es lo que va a cubrir en la parte de atrás, obviamente para darle ya el acabado final al mueble. Muy bien, amigos, de esta manera ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes, trayéndoles algo que es bastante útil en el hogar, ¿no? Usted de repente, como padre de familia, está interesado en armar este mueble para su hijo o hija. Si te gustó el video, dale click en me gusta y suscríbete a mi canal, Aprendiendo de Cero. Muchas gracias.